13, verse 1 to 9. San Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Ya lo tenemos. Vamos a leer todos juntos estos versículos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salía el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, 40, 100, 40, 60, y 40, 30 por uno. El que tiene oídos, el que tiene oídos, I shall listen. Amén. Oiga lo que dice el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora por esta oportunidad que tú nos regalas de estar aquí delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. Te pedimos, Señor, que nos visite de una manera poderosa a través de la palabra. Quiera nuestra vida, nuestros corazones, y que estamos delante de tu altar, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Thank you, Jesus, thank you, Father, for the glory. Visítanos en esta hora, Señor. Visítanos de una manera poderosa. Danos la paz, el gozo, la bendición que cada uno necesitamos. El entendimiento y la sabiduría, Señor, en la palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Puede tomar su lugar. Sin dejar de alabar a Dios. Esta es una de las parábolas muy conocidas de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Es la parábola del sembrador. Una parábola es una enseñanza que trae, ¿verdad? O quiere dejar más bien una profundidad en nuestra alma. Esa profundidad es espiritual. Y en este caso nos habla acerca de la necesidad de predicar el Evangelio, pero también de las situaciones que vamos a vivir cuando predicamos el Evangelio. Amén. Ya uno quisiera que todo el que uno le predique el Evangelio fuera salvo. Eso sería lo ideal, que uno le hablara al familiar, al amigo, al vecino, y que ellos dijeran: amén, quiero ser salvo, y vinieran a la iglesia y se convirtieran y se arrepintieran y dejaran su pecado y su maldad, y verdad fueran personas diferentes para el Señor. Pero por la Biblia nosotros aquí entendemos que no todo va a ser así. Amén, hermanos. No todo va a ser así. Mas sin embargo, el deber suyo y el mío es predicar el Evangelio. Amén. Crean o no crean, quieran o no quieran, hay que predicar la palabra. Gústeles o no les guste, hay que predicar la palabra. Amén. En una ocasión un predicador en Europa llevaba muchos años. Él fue e inauguró la iglesia y asistían 2 o 3 almas nada más, y pasaron meses y llegaron a pasar 1, 2, 3, 4 años, y a pesar de que el hombre se esforzaba en llevar a las calles la palabra, en predicar, en hacer todo lo que le era correspondiente para que las almas llegaran a los pies del Señor, y pasaron los años y seguían los mismos 3 hermanos en la iglesia. Y él, orándole al Señor, ¿verdad?, un día dijo: me voy, yo no voy a seguir en este lugar porque la gente no quiere. La gente no quiere, la gente, por más que le predico, le hablo, no quiere. Y entonces le dijo al Señor que él no iba a predicar más. Entonces el Señor en una noche le preguntó que por qué no quería predicar. Dijo: Señor, porque la gente tiene su corazón duro como una roca,
Y por más duro que yo la golpeo y la golpeo y la golpeo con la palabra, esa roca es tan dura que no se parte. Y el Señor le dijo, es que yo no lo mandé a partir la roca, yo lo mandé a golpear la roca. Gloria a Dios. El que se parta y se vuelva a pedazos, eso me corresponde a mí, dijo el Señor. Usted debe cumplir lo que a usted se le delegó. Vaya y golpee la roca con la palabra. Aleluya. Amén. Sabe que en los trabajos que a mí me ha tocado materialmente, en una ocasión me tocó en un lugar y romper piedras, y nos dieron una maceta, una porra grandísima, hermano, creo que pesaba 25 kilos, y era con un mango de hierro, y por lo general nos daban unos guantes para poder que no se nos hicieran ampollas en los dedos, pero como el guante, como era de hierro, se deslizaba y corría uno peligro. Entonces yo me quitaba el guante y lo usaba así a pura mano. Claro, lógico, le salían uno las ampollas. Y comenzábamos a darle a esa roca, y cada que le dábamos rebotaba y rebotaba y rebotaba. Y entonces un rato llegué y me senté yo al lado y le dije al compañero que estaba trabajando conmigo, le dije, no, a esto lo mandaron fue a cansarnos, esto nunca se va a romper. Realmente lo mandan aquí uno a cansarse para que uno renuncie y se vaya. Y a él le dio risa. Dijo, usted está empezando, ¿verdad? Le dije, sí, tengo que trabajar esta semana. Dijo, con razón. Dijo, el secreto no está en cansarse, sino en perseverar en darle. Divídele en el mismo lugar cuantas veces sea necesario. No le den varios lugares. Dijo, dele a la roca en el mismo punto siempre. Dele, pero es que siempre rebota. Dijo, no importa. Dijo, marque un sitio en la roca y dele y dele y dele y dele, que tarde o temprano se va a desmoronar. Yo como que me quedé así porque yo dije, pero es que ese rato le estoy dando. Pero cuando yo miré la roca, claro, yo le había dado aquí, le había dado allá, le había dado acá, le había dado acá. Nunca le atinaba al mismo lugar. Entonces tomé el consejo que él me dio y comencé en la mañana, al otro día, y comencé a darle en el mismo lugar. Llegué a mediodía, hermano, y estaba dándole, y yo lo miraba a él y él le daba risa, porque él con una facilidad desbarataba las rocas. Y yo no podía, y yo le dije, bueno, ¿cuál es el secreto? Dijo, dele en el mismo lugar. Gloria a Dios. Seguí como a las 3 de la tarde, que yo ya estaba con mis manos ampolladas. Yo recuerdo que lo miré a él y me dijo, dele duro. A mí me dio como rabia, y le di un solo, y cuando yo me di cuenta, la roca se desmoronó, se abrió en pedazos. Y yo me quedé mirándole a él y le dije, gracias. Yo hubiera renunciado. Pero no se trata de renunciar, se trata de golpear en la misma parte. ¡Aleluya! Ese es el secreto para devorar las rocas duras. Igual al misionero el Señor le dijo, lo mandé fue a golpear la roca, no a que la partiera. Amén. Se cuenta que después de un tiempo de él estar ahí perseverando, Dios le permitió orar por un enfermo que ya estaba a punto de morir, y era hijo de un principal de aquel lugar, de una persona pudiente. Y ya el hombre, no teniendo nada más que hacer, dijo, bueno, usted que tanto predica de un Dios que salva y que sana, ¿por qué no viene a mi casa y ora por mi hijo que va a morir? Ya no hay alternativa. Si Dios logra hacer un milagro, yo me convierto al Señor. El misionero fue y oró por aquel muchacho, y cuando estaba en medio de la oración, Dios le habló y le dijo, prepárate, porque voy a hacer cosas grandes. Ora por él con fe. Y fue y colocó su mano después de muchos años de haber estado predicando la palabra, y el muchacho fue sano inmediatamente. Se levantó, se lo entregó a su padre, y el hombre le dijo, ¿qué día tiene culto en su iglesia? Digo, no, ya el próximo domingo en la mañana tengo culto. Digo, yo lo voy a acompañar, no se preocupe. El próximo domingo estaba todo el pueblo reunido en la iglesia. Cuando llegó el pastor, porque no vivía ahí, y él miró la multitud, dijo, algo habrá pasado, sería que se murió el muchacho. ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué sucedió? Porque él estaba un poquito preocupado de ver tanta gente, porque nunca se habían acercado a la iglesia. Pero cuando vieron que el pastor iba llegando a aquella iglesia, se fueron abriéndole camino a lado y lado, y él iba pasando por el medio, y él miraba extrañado, y la gente lo miraba, y el uno le decía al otro, él es el pastor del milagro. Ese es el pastor que Dios usa. Amén. Y entonces decía, ¿ustedes por qué están afuera? Porque adentro el templo está lleno.
no hay lugar adentro. Cuando él entró y miró todo lleno, él se tiró al piso y comenzó a llorar. Aleluya. Porque después de tantos años de predicar, de darle duro y duro y duro la roca, por fin un milagro había hecho Gloria a Dios. cosas grandes en esa familia, y no solo en la familia, sino en el pueblo. Ahora todo el pueblo quería escuchar la palabra del Señor. Y después de predicarle el mensaje, en el momento en que dijo, ¿cuánto desean aceptar al Señor? El primero fue el muchacho que había sido sanado por su padre. Pasaron al altar, lloraron, y todos los demás del pueblo comenzaron a decir, nosotros queremos ese Dios de poder, queremos que Dios haga un milagro. Por eso usted y yo no nos podemos cansar de predicar la palabra del Señor. No importa si nos rechacen, no importa si alguien nos dice que no le volvamos a hablar, toca seguir insistiendo, porque ahí está el secreto. Alabado sea el nombre del Señor, al nombre de Cristo sea la gloria. Cuando terminó el Señor de hablar de la parábola, dice la Escritura que los mismos discípulos se quedaron sin entendimiento. O sea, no entendieron la parábola. Y allá en el versículo 18, que usted tiene ahí su Biblia, del capítulo 13, versículo 18. Entonces el Señor explica la parábola y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Mire que ahora ya no se le está diciendo a la multitud, sino a la iglesia. Amén. Así que iglesia del Café Madrid, oíd la parábola del sembrador. Es explicación del Señor para sus discípulos. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Siempre que vaya a predicar la palabra del Señor, pídale a Dios que le dé discernimiento y entendimiento a la persona a la que usted le predica. Que él pueda entender la palabra del Señor. Y no le hable de una manera retórica, o no trate de usar palabras que no entiende. El evangelio es sencillo. Gloria a Dios, amén. Y se debe predicar lo más sencillo posible. Amén. Con ejemplos prácticos. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de nuestro amado Salvador Jesucristo. Aleluya. Cuando hace esta parábola, ¿quién de ellos, la mayoría de ellos, sabía lo que era sembrar? Conocían la siembra y la siega. Sabían de qué tema les estaba hablando, y usa ese tema para interpretarles lo que es el mensaje de la salvación. Amén. Es bueno estudiar la palabra, estudiar la Biblia, leer libros, es muy bueno, pero a la hora de predicar hay que hacer un mensaje sencillo y eficaz, que la gente pueda entender a qué nos estamos refiriendo cuando se le habla de salvación, que no sea un idioma que no puedan entender. Amén. Porque hay gente que trata de adornar para poder, amén, decir que es un excelente predicador, pero la gente se queda sin recibir nada. Amén. ¿Qué les pasó a ellos? La Biblia dice que como no entendieron, simplemente vino el enemigo y les robó la palabra. ¿Por qué? Porque no habían entendido, a pesar de que la habían recibido, a pesar de que habían estado en el culto. ¿Y cuánta gente viene a un culto, hermano? Amén. Y dice muy bonita la palabra, pero hasta ahí llegó. Hay que decirle, Señor, ayúdanos a entender esa palabra. Ayúdale que a cada amigo entienda la palabra. Que cada persona que llegue al culto pueda entender que Dios le ama y que hay una salvación que le espera a él y a su familia. Que pueda entender que es un pecador que necesita la misericordia de Dios. Que no estamos bien y que necesitamos del Señor. Que nuestra condición pecaminosa nos lleva al infierno. Y que necesitamos urgente la gracia y la sangre de Jesucristo para escapar del infierno y llegar a la salvación y tener vida eterna. Antes le damos gloria al Señor. A su nombre. A su nombre. Pero el versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe, ¿cómo? Con gozo. Dice amén, así es, aleluya. Yo entendí. Porque este ya es otro nivel, ya se está entendiendo. ¿Por qué dice que entiende? Porque la recibe con gozo. Uno recibe con gozo lo que entiende. Este está gozoso, entendió el mensaje, sabe que se refieren a él y que él necesita la salvación. Aleluya. Amén. Y por eso dice, y al momento la recibe con gozo. Dice, pero no tiene que raíz en sí, sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
Gloria a Jesús. A la gente hay que darle la palabra, pero hay que pedirle que Dios los toque con su Espíritu Santo. Amén. Y eso hablábamos esta mañana en la Concordia, hermano. Necesitamos hoy urgente la presencia del Espíritu Santo en los cultos, en las vidas, en los hogares, en la familia, en los corazones, porque eso es lo que afirma, Gloria a Dios. lo que certifica que yo voy a continuar en el Evangelio. Porque cuando viene la persecución o la aflicción o la angustia, el que nos consuela es el Espíritu Santo. El que nos levanta es el Espíritu Santo. El que nos fortalece es el Espíritu Santo. El que nos da el gozo y la sabiduría es el Espíritu Santo. Él es el que nos llena y nos permite perseverar. Amén. Si no nos llenamos del Espíritu Santo, hermano, y no tenemos al Espíritu Santo, entonces va a venir la aflicción y nos va a sacar. Por eso usted como cristiano también debe llenarse del Espíritu Santo. Esto no es solo para los nuevos. Gloria a Dios. Aleluya. Ah, eso es para el nuevo, no señor, eso es para todos. Todos necesitamos del Espíritu Santo. Todos necesitamos de la confirmación del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. ¿Sabe que hablaba con una hermana y me decía, hermano, yo iba a la iglesia? Yo empecé a ir a la iglesia, pero yo no entendía nada. Y decían, aquí está Dios. Y yo decía en mi inocencia, porque ella empezó a ir a la iglesia, decía, yo miraba para todos lados. Yo decía, pero ellos dicen que aquí está Dios y yo no lo veo. No, ella me explicaba eso, me decía, hermano, y la verdad es que yo miraba así como buscándolo, porque decían, aquí está la presencia del Señor. Y decía, pero ¿cómo lo ven? Entonces decía, ellos me dicen, aquí está la presencia de Dios con los ojos cerrados. Dice que ella cerraba los ojos y le decía, Señor, ¿será que Dios se mira con los ojos cerrados? Sí, ella me preguntaba en su inocencia. Aleluya. Porque la gente decía, aquí está la presencia del Señor, y con sus ojos cerrados decía, pero ¿para qué cierran los ojos? Entonces no van a ver nada. Pero por un momento dice que ella, en su afán también de sentir, ella cerraba sus ojos a ver qué miraba, a ver si era que con los ojos cerrados se podía mirar la presencia del Señor. Y dice que ella paseaba su mirada así, literalmente. Ella me estaba contando, hermano, yo lo hacía. ¿Por qué? Porque yo oía que aquí está la presencia del Señor, que hermano, aquí está el Señor, adórelo. Y yo miraba que todos con los ojos cerrados y hacían así. Y decía, yo abría el ojo a ver para dónde estaban los que estaban mirando con los ojos cerrados, y yo hacia ese lugar me enfocaba a ver si yo lo miraba. Era mi afán, porque era el deseo de ella de sentir la presencia del Señor. En su inocencia no entendía lo que estaba pasando. Dice, pero uno de tantos cultos, hermano, que yo ya decía, Señor, aquí me dicen que Dios existe, que Dios, pero yo no veo nada ni siento nada. Pero dice que un culto llegó ella, cuando dice que ella se hizo en los primeros lugares y comenzó ese día a orarle al Señor, Señor, yo hoy quiero saber qué es lo que ellos dicen. Porque ellos dicen que te sienten, que tú estás aquí, yo no te veo, yo no te siento, yo no siento nada, Señor, necesito que hagas algo en mi vida. Y dice que ella comenzó a orar, y cuando comenzó la adoración, ella cerró sus ojos y levantó su mano, y dice, por un momento yo sentí algo tan especial en mi vida. Y sentí una presencia de algo extraño en mi vida. Por un momento sentí temor. Dice, pero después oí que decían, aquí está el Señor, sienta su presencia. Y ella decía, sí, sí, es verdad. Sí, sí, es verdad. Dice, yo parecía loca, hermano. Y yo le decía al que estaba al lado, sí, sí, es verdad, yo lo estoy sintiendo. Y dice que se erizó la piel así, y decía, mire, mire, sí, es verdad. Y le decía al que está al lado, sí, es verdad, Dios está aquí. Porque sintió la presencia del Señor. Dice, hermano, fue un día antes y un día después de esto. Dice, de ahí en adelante mi continuo ha sido sentir la presencia del Señor. Y ahora me preocupa cuando yo veo uno nuevo, porque estará pensando lo que yo pensaba. Sí, ella me decía así, yo me preocupo, yo cuando veo un nuevo y la veo así, él estará pensando lo que yo pensaba. ¿Dónde está Dios? Pues es cuestión de sentirlo, porque Él es el que lo fortalece. Yo me decía, han venido luchas, dificultades, pero cada vez que me acuerdo de la presencia del Señor y que es real, porque no lo estoy viendo, lo puedo sentir. Decía, eso fortalece mi vida y me ayuda a seguir adelante cuando necesito de Dios. Yo corro a la iglesia porque sé que está la presencia del Señor. A su nombre sea la gloria. Dice también el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Qué tremendo, hermano. Hoy
Gozamos de una bendición grande que no gozaron los primeros cristianos. Es más, ni siquiera los misioneros que llegaron a Colombia gozaron de eso, porque hoy usted y yo tenemos mucho a favor del Evangelio. En primer lugar, tenemos libertad de culto, que antes no la había. Antes se restringía, era prohibido predicar el Evangelio, y en algunos lugares no se podía entrar a predicar el Evangelio, porque habían ciertos líderes religiosos que prohibían la entrada de los evangélicos. No es que yo sea tan viejo, pero a mí me tocó ver eso. No pensar que el pastor está viejo, ya no. Pero sí alcancé a sentir algo de lo que era eso, llegar a una vereda y que le digan a uno fuera, no queremos evangélicos. Porque el líder religioso de turno había dado la orden de que no nos dejaran entrar, y se ponían a la entrada del camino con palos y garrotes y piedras, y ponían cercos así lo hacían literalmente, cortaban palos y hasta ahí llegábamos. Gloria a Jesús. Varios de los hermanos se ganaron unos barazos, y nos ganamos, digo yo, porque también me gané algunos. La gente que decía no queremos evangélicos, nos tiraban varas y piedra, y nos tocó salir corriendo de varias fincas, hermano, porque nos soltaban los perros. Usted sabe que en las fincas hay una puerta y de ahí una grita, buenos días, apenas sabían que era, ¿qué quiere? No, venimos a hablar del amor de Cristo. Cuando nosotros oíamos eso, hermano, ya decía, hermano, a correr. El que se quedó perdió. Porque lo último que oíamos eran los perros detrás gritando, ¿no? Y nosotros corriendo, hermano, para usamos botas de esas de caucho, hermano, porque si llevamos zapatico eso, lo más seguro es el mordisco. Amén. Nos tocó vivir toda esa historia. Eso lo vivimos. Hoy en día no, hermano, hoy en día uno va a predicar y hasta tinto le dan. Y si están almorzando le dicen, venga, hermano, pues coma algo antes de que se vaya. Amén, un juguito le ofrecen cuando sea, hermano, lo veo que está gastando mucha saliva, va a tomar agüita en cuando sea. Y le dan un vaso de agua para recuperar la saliva que gastó, hermano. Amén. Tenemos los medios tecnológicos que no tenían antes. Antes tocaba adorar, alabar a Dios sin micrófono, hermano. No teníamos un piano, no teníamos una guitarra, lo más fino eran 2 tapas de olla, hermano, y amén, sí, eso era, con eso se alababa a Dios, y un tarro, hermano, esos que usa de pintura, así, un cuñetico de pintura, un caldero, hermano. Yo recuerdo que en la finca buscábamos un tenedor, un trinche, hermano, y un rallador de los que rayaban la yuca, y con eso alabamos y glorificábamos a Dios, se armaba la fiesta, hermano, ¿ya? Amén. No teníamos ni luz eléctrica, en muchos lugares nos tocaba hacer mechones de ACPM con ya uno se la ingeniaba, con unos tarritos de leche clean. No se llenaba, yo recuerdo, se llenaba y se le sacaba la puntita y se prendía, y eso soltaba humo negro, hermano. Terminaba uno como algo oloroso a humo, pero ahí se hacían los cultos y ahí se alababa y se glorificaba a Dios, hermano. Y en medio de todo eso la gente danzaba, hablaba en el Espíritu, hermano. Dios se glorificaba, había profecía, había milagros, había sanidades, hermano. Había cosas grandes y maravillosas. Pero hoy en día que tenemos tanto a favor, tenemos una cámara de video, pequeñita, pero la tenemos. Tenemos un púlpito donde colocar la Biblia. Tenemos la comodidad de un micrófono y hasta inalámbrico para si queremos andar un ratito. Ver acá, hermano, antes nos enredaba el cable por aquí, ahora no. Ahora está inalámbrico, hermano, si quieren. Tenemos, hermano, un sonido que nos tocaba mermarle porque hacemos mucho bulla, nos llaman la policía, hermano. Entonces ahí tenemos ya un sonido, hermano, y podemos proyectarnos y alabar a Dios y a cantar especiales hasta en inglés, hermano. Antes, ¿cuánto cantábamos en inglés? I am decided to follow Jesus. No podíamos, hermano. Hoy en día hasta en inglés cantamos, hermano. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermano! Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? A veces todas estas bendiciones opacan el Espíritu Santo. A veces el tanto hacer en la obra opaca la presencia del Señor. Amén, hermano. Entonces ya Dios nos ha bendecido tanto que no tenemos tiempo para adorar al de la bendición, sino para pegarnos de la bendición. Aleluya, gloria a Dios. Que mi hermano los amén. Es como el ejemplo que siempre les he puesto, hermano, vengo a orar. ¿Qué quiere, hermano? Ora a Dios que me supla un empleo.
Y mientras no tiene empleo, viene al culto el martes de oración para que Dios le supla el empleo. Viene el jueves para que Dios le supla el empleo. Ay, el ayuno del miércoles también se pega porque él necesita el empleo. Y viene, él no es joven, pero él viene al culto de jóvenes porque él necesita el empleo, hermano. Y viene el sábado, encuentra la iglesia cerrada y dice, ay, hoy hubiera haber culto también porque yo necesito el empleo. Pero viene el domingo y dice, amén, hoy hay culto, vengo porque necesito el empleo. Y llega en la noche y dice, no ore que necesito un empleo. Uno ora y el lunes le aparece empleo. Aleluya. Viene el martes, cuenta el testimonio y hasta ahí lo vimos. Y luego le pregunta, hermano, ¿por qué no volvió al culto? Hermano, el empleo. Aleluya. Hermano, es que me estoy de trabajo hasta aquí. Gracias a Dios. Santo. Gracias a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces lo que era una bendición se le convirtió en una maldición. Porque aquello que le quita la gloria a Dios se convierte en maldición para nosotros. Porque la Biblia dice que no daremos la gloria a nada más sino al Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Pero todo eso nos quita la bendición. Amén, amén. Antes, hermano, nos faltaba para la comida. Y teníamos que luchar y orarle al Señor por el desayuno. Y Dios nos bendice económicamente. Entonces, no, este domingo nos vamos de paseo. Santo, aleluya. Porque ya tenemos la bendición, ya tenemos esto, lo otro. Entonces, no vamos a ir a la iglesia este domingo. Este domingo nos vamos a ir para Ritoque, nos vamos a ir para, ¿cómo es por acá? Hay otros sitios. Chicamocha. Vamos a ir para Chicamocha, Panache. para Panache, vamos a ir un rato por allá. Porque es que Dios nos ha bendecido grandemente y hay que disfrutar la bendición de Dios porque la vida es corta. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y se aferra a la bendición, a disfrutar la bendición y se olvida de aquel que le dio la bendición. De aquel que le permite, aleluya, estar gozoso, tener un plato de comida, tener la bendición, tener la ropa, alabado sea el nombre del Señor. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra de variación. Él es el que nos suple todas las cosas. Bueno es hacer esto sin dejar de hacer aquello. Amén. Hermano, ¿y cómo hago? Dios le va a dar sabiduría, Dios le organiza. Hermano, no tiene que decirle, Señor, pero si usted anhela la bendición espiritual, Dios se encarga. Si usted anhela las cosas espirituales, Dios se va a encargar. Hermano, usted no sabe el jefe que yo tengo que es duro, más duro es el Señor. Más duro que el Señor no es, y Él puede cambiar las circunstancias. Usted puede alabarle que Él vive. Es que allá en el trabajo me exigen demasiado. Usted órale al Señor, diga, dame gracia delante de los patrones. Dame gracia. Había una hermana, una joven en la iglesia que una vez encontró un trabajo y está orando al Señor por ese empleo y efectivamente Dios le abrió una puerta y comenzó a trabajar con un jefe. Y el jefe le dijo, pero usted es evangélica, si me hace el favor y usted sabe que la religión allá y aquí nada de religión, aquí es trabajo. Ah, bueno, perfecto. Y entonces comenzó a prohibirle salir temprano para los cultos. Entonces ya vino el pastor, lo que pasa es que no, eso hay que ponerlo en oración delante del Señor, que Dios le dé gracia. Y le dije, mire, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Haga su trabajo bien hecho y con gozo. Amén. Lo que le exijan hacer, hágalo bien hecho y con gozo. Aleluya. Amén. Pero hermano, si no me dan ni permiso, ¿con qué gozo? Mira, hágalo con gozo y bien hecho. Y órele a Dios. Así comenzó a hacer. Con bien hecho y con gozo. Un día el jefe le dijo, oiga, venga para acá. ¿Y a qué hora es que usted tiene? ¿Cuántos son los días esos de culto? El norte, el martes, el jueves y ya, porque el domingo pues. ¿Y a qué horas tiene que irse? No, yo tengo que salir a las 5 porque el culto empieza a las 7. Ah, y si a las 7, no, porque yo de aquí a que vaya me cambie y tengo que llegar a orar y yo ya Dios me ha dado un privilegio y yo participo en algo de la iglesia, entonces yo necesito llegar temprano. Pero solo los martes y los jueves. Amén. Bueno, yo la voy a hacer para que le den la orden de salir a las 5 de la tarde. Gloria a Dios. Efectivamente, le dieron la orden para que saliera los martes y los jueves a las 5 de la tarde. Un día se presentó una confraternidad. Digo, ¿y ahora cómo le digo al jefe? Y digo, jefe, lo que pasa es que tenemos una confraternidad. ¿Y eso qué es? Eso es perder el tiempo. Digo, no, nosotros vamos, sacamos unos días para lavar. ¿Cuántos días son? 3 días. 3 días. ¿Dónde va a conseguir un trabajo donde le den permiso 3 días?
¿Y eso cada cuántos años es? No, eso es cada mes. Está loca. Confórmese con la hora que le estoy regalando. Se puso a orar. ¿Un poquito de más joven? ¿Qué día es que son esos? No, está el día y tal día. ¿Usted qué hacen allá? No, oramos, lloramos por la empresa, lloramos por usted, yo oro por... Bueno, está bien. Le voy a dar esos 3 días para que usted vaya, pero ora por nosotros. Y ora. Mi hermano, Dios le dio los permisos. Y llegó uno de los tantos meses que no podía ir. Y él le pregunta, bueno, ¿y usted qué? ¿Por qué no ha ido a esa reunión que usted hace? Este mes no me ha dicho nada, ni ha pagado el permiso. Le digo, no, jefe, lo que pasa es que está un poquito apretada económicamente y para eso necesita platica y yo no he tenido el dinero para ir. Digo, pues yo le presto la plata para que vaya. No, jefe, porque usted me presta y después me va a descontar y yo no, la platica la tengo así. No, tranquilo, jefe, no hay problema. Resulta de que ese mes no fue. Y el jefe vio como las cosas de la empresa bajaron. Como es un ambiente pesado en la empresa. Entonces al próximo mes le digo, venga para acá. ¿Y usted como cuánto es que necesita para ese viaje? Y no, pues los viáticos y eso se va tan... Digo, hagamos una cosa, dígale algo. Allá en tesorería de la empresa que le den eso y que lo noten ahí como una salida de empresa. Adiós. ¿Cómo así? Sí, dígale que nosotros le damos los viáticos para que usted vaya a ese lugar, pero ora por nosotros. Bueno, ahora tenía confraternidad con viáticos pagos. Y cuando iba a llegar el fin de año le dijo, ay jefe, ayúdenme a orar. ¿Por qué? Porque necesito ir a la convención y ahorita sí no hay plata. Oiga, pero ustedes sí mantienen de fiesta. Yo no, jefe, lo invito porque nosotros mantenemos. Jefe está más que nosotros. Yo no salgo tanto y soy mundano, no, pero es que nosotros sí, porque vamos a alabar y a glorificar a Dios. ¿Y dónde es eso? No, eso es en un lugar allá en Medellín, nos reunimos allá para adorar. ¿Y cuántos son? No, eso va casi de todo el país. ¿Y eso como cuándo es? No es para tal fecha. Digo, ay, esa fecha yo también voy para allá de vacaciones. Digo, pues ¿sabe qué? Yo la llevo en el carro. Vamos con mi familia. Mi hermano terminó yendo a la convención nacional. Y terminó aceptando a Cristo en su corazón. Ahora es jefe de personal. La muchacha es jefe personal. La empresa ha crecido. Es pedirle gracias a Dios, hermano. Y no permitir que nada ni nada nos ahogue. Nosotros tenemos un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios que obra milagros y maravillas, hermano. Al nombre de Cristo sea la gloria. No podemos permitir que los afanes y las riquezas de este mundo ahoguen la palabra. Amén. No podemos permitir eso, hermano. Estamos en tiempos decisivos, tiempos difíciles, hermano. Este mundo nos necesita más que nunca. Aunque no nos quieran mucho, hermano, pero ellos necesitan de lo evangélico. Nosotros mirábamos, hermano, y el hermano andaba hace unas cuentas que de verdad uno se pone a pensar y dice, nosotros somos una bendición para este país, hermano. Los evangélicos, realmente evangélicos, son una bendición para Colombia. ¿Por qué? Ellos no tienen que invertir en policía en nosotros porque no andamos haciendo nada malo. Así que ningún policía tiene que andar detrás de nosotros. A nosotros no tienen que citar para ningún juzgado por alimento, por demanda de alimento, hermano, o una pobre señora por allá corriendo detrás de un evangélico que por favor le dé el tarrito de leche a nadie, porque la verdad es que no nos necesitamos, somos hombres responsables. A nosotros no nos van a mirar para una fiesta, hermano, heridos, así que no le vamos a mandar al Estado nada de eso. Amén. No nos van a ver en parranda formando desórdenes, nunca van a tener que llevar a un evangélico porque robó a otro, porque atracó, porque hizo algo malo, porque está en la esquina violando o haciendo nada malo. Nosotros en eso no van a invertir plata el gobierno en nosotros, porque lo que hacemos es reunirnos a alabar y a glorificar a Dios. Por el contrario, pagamos nuestros impuestos, oramos por la nación, oramos por el país, oramos por los gobernantes, pedimos por la paz de Colombia. Así que lo que hacemos es una gran bendición para este país. Alabado sea el nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Pero usted y yo no podemos permitir que nadie ahogue esa palabra en nuestro corazón. Amén. Usted no permite, hermano, que nada ahogue la palabra. Cuando se sienta así, como dice aquí la Biblia, porque dice que el afán de este siglo y el engaño y la riqueza, dice, ahoga la palabra. Es cuando uno se siente como asfixiado.
que ya no le da lugar para ir al culto, no tiene lugar para venir a buscar la presencia del Señor. Y cuando uno comienza así, uno comienza a sentirse mal. Pero uno debe, lo digo en el caso mío, debe venir a un culto, hermano, ya uno se siente al otro día como que anda raro. Yo no sé usted, hermano, pues yo me siento así. Yo les he comentado que a veces hemos tenido que viajar a otros lugares y llega el día del culto, hermano, y a veces voy en el bus viajando. El día del culto, inmediatamente se me prende el chip. A esta hora están en la adoración y yo voy a adorar. Y a esta hora están en tal cosa, y a esta hora el culto está en tal parte, y a esta hora, porque uno ya tiene aquí metido ese chip. Y a esta hora están predicando. ¿De qué estarán predicando? Amén. ¿Qué estarán hablando de la palabra? Y hermano, y uno se goza el culto uno solito, hermano, viajando. Alguien me decía, hermano, fui a cierto lugar y voy para el culto. No, pero usted está por acá, no está en la iglesia. Acá no es pastor. Tranquilo, le decía, no, para yo estar tranquilo tengo que estar en el culto. De lo contrario, no, porque no es, yo no voy al culto por ser pastor, yo voy al culto porque yo quiero ser salvo. Yo no voy al culto porque me toque, pues porque a mí me agrada ir a la iglesia. Necesito la presencia del Señor cada día, necesito de su misericordia. Soy muy necesitado del amor y de la gracia de Dios en mi vida, y por eso vengo a buscar la presencia del Señor, porque soy tan necesitado como cualquiera de los hermanos de la iglesia, aún más necesitado todavía. Yo me considero el más necesitado de la iglesia. Amén. Yo me considero así, necesito la misericordia de Dios. Por eso no hay que, amén, permitir que nada ni nadie ahogue el anhelo por la casa del Señor. Amén. A veces el diablo usa estrategia. Hay gente que, ¿por qué no vino al culto el domingo? No, porque ya iba saliendo, justo iba saliendo cuando llegó una visita. Y ya estaba listo, ya estaba echándole el llave a la puerta cuando llegó esa visita, y me tocó volver a abrir y cambiarme y atenderlo. Ya, bueno, a los 8 días, ¿qué pasó? Otra visita. Ahí el enemigo sabe el lado